Hola a todos, sean todos bienvenidos. En esta ocasión pues voy a intentar resolverles el siguiente ejercicio. Ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. Este es el ejercicio 13 de la guía. He decidido plantear este problema a solicitud de algunos de ustedes. Algunos me han preguntado sobre los problemas específicamente de esta sección, donde pues se plantean las ecuaciones de distintas curvas y se quiere calcular el área acotada por dichas curvas, ¿no? Entonces veremos que la dificultad de estos problemas en sí no es tanto pues el proceso de integración como tal, sino más bien pues su grado de dificultad está en el planteamiento de dichas integrales para poder resolver el área de la región acotada. Realmente así se podría describir. Entonces vamos a ir viendo varias cosas sobre este problema. Este es uno de los problemas finales de esa sección en la guía. Ya ustedes los pueden ir resolviendo. Igual, pues, si tienen alguna otra consulta, pueden hacerla ahí, ya saben, al foro o en la plataforma, en el campus, a mis correos o también pues en el grupo. Cualquier cosa, pues ahí estamos. Vamos a intentar plantear entonces este problema y voy a tratar de hacerlo un poco rápido para que podamos, pues que el video no quede tan largo. Entonces comenzamos. Bien, tenemos dos ecuaciones, dos curvas. La primera es y igual a x cuadrado menos 4x más 1. La segunda es y igual a menos 6 sobre x. Entonces tenemos esas dos curvas. Y el primer desafío o la primera el primer paso, por decir así, pues tendría que ser poder graficar esas dos curvas, ¿no? Para nosotros ya tener una idea de más o menos cuál es la región que queremos calcular el área. Para ello, pues vamos a intentar primero a plantear esas dos ecuaciones gráficamente. Pero bueno, antes que nada, simplemente hay que explicar algunas cosas que nos pueden hacer un poco más fácil esta, este proceso, ¿de acuerdo? Lo primero que hay que observar es lo siguiente, ¿no? Hay que analizarlas por separado. Lo primero es que la primera, y igual a x cuadrado menos 4x más 1, pues es una ecuación cuadrática. Entonces, al ser una ecuación cuadrática, pues nosotros sabemos cuáles, o podemos calcular cuáles son sus raíces. Las raíces de esta ecuación yo ya las he calculado, no voy a hacer el proceso acá, pero es un proceso muy sencillo, ustedes lo pueden intentar también. Es un proceso simplemente de aplicar la, bueno, si no se acuerdan cómo factorizar o si el polinomio no se pudiera factorizar, simplemente ustedes deben de aplicar la fórmula cuadrática, ¿no? Y aplicando ese proceso que ustedes ya, bueno, recordando un poco cuál es la fórmula cuadrática, estamos hablando de a menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿no? No voy a profundizar en eso, pero pues es bastante sencillo. Bien, entonces lo primero que se nos recordamos o aplicando la fórmula cuadrática es que las raíces de x pues son 2. La primera raíz se obtiene para 2 más la raíz cuadrada de 3, ¿no? Esa es la primera raíz para esa ecuación. La segunda raíz que obtenemos es 2 menos la raíz cuadrada de 3. Esas son las dos raíces de esta ecuación. Lo otro que se puede observar, ¿no? Hay que analizar es que 2 más raíz de 3 es aproximadamente 3.73, ¿sí? 3.73. Y esta otra es aproximadamente 0.2679. ¿Sí? No voy a dar todos los decimales porque realmente no los necesito. Solo necesito tener una idea de más o menos por dónde están esos ceros, esas raíces. Y entonces nosotros ya sabemos dónde están los ceros de esta función, de esta curva. Sabemos que es una parábola porque pues por la forma que tiene, por la estructura, dado que el mayor exponente es un cuadrado. Entonces esto es una parábola. Y lo otro importante hay que notar es que el signo que acompaña el coeficiente del término cuadrático es positivo. ¿Ya? El signo que acompaña el coeficiente del término cuadrático.
lo que significa que esta es una parábola vertical abierta hacia arriba, ¿no? Y con ese análisis, pues nosotros ya tenemos todo para hacer un bosquejo de esa curva, ¿de acuerdo? Muy bien, y vamos a intentar hacerlo. Vamos a ver aquí. Entonces vamos a ver si podemos dibujar un par de ejes. Vamos a ver. Y entonces les decía, bueno, aquí vamos a intentar dibujar esta curva. 0.26 y 3.73, ¿no? Más o menos por aquí. Vamos a ponerlo por acá. Y el otro más o menos por acá. Imaginemos que por ahí pasa. Entonces, como es una parábola, esta parábola hace más o menos así. ¿De acuerdo? Y bueno, más o menos ese es el gráfico de esta curva. El siguiente paso pues es ver cómo es esta curva, ¿no? Esta función. Lo que hay que observar de esta es muy fácil de graficar, ¿no? Como es una constante entre x, este es un hipérbole. Este es un hipérbole y es una variante de la ecuación 1 sobre x. ¿De acuerdo? Entonces simplemente hay que recordar la forma que tiene 1 sobre x. Entonces 1 sobre x más o menos tiene esta forma. ¿Sí? Algo así, rapidito. Pero como está multiplicada por menos, entonces cambia la estructura de esta hipérbole. El 6, pues lo único en lo que afecta es que esta hipérbole se pega mucho más a los ejes o no. Eso es lo que afecta el 6. Entonces, pues vamos a intentar ver cómo se vería el gráfico más o menos. Entonces, como está multiplicada por menos, la parte negativa, esta parte negativa, pasa a la parte positiva. Es decir, entonces este gráfico va a venir algo así. Y la parte positiva pasa a ser negativa. Ese es el efecto cuando nosotros multiplicamos por menos, ¿no? Y ahí está. Ese sería el gráfico de estas dos curvas. Entonces, como nos está preguntando por la región acotada entre las curvas, evidentemente la única región acotada entre ambas curvas es esta. Ya se la voy a mostrar. Voy a intentar sombrearla. Voy a intentar sombrear con un color azul. Entonces, como les decía, la región, bueno, amarillo, al final, no pasa nada, sería esa. Esa sería la región acotada. ¿Por qué no sería otra región? ¿Por qué no podría ser, por ejemplo, esta que está acá, ¿no? Esta otra región. ¿Por qué no sería esta o cualquier otra? Porque el término acotado se refiere a que tiene que estar totalmente, por decir un análogo, encerrado entre las dos curvas. O sea que tiene que formarse una región totalmente cerrada. Y si observamos las demás regiones del plano donde pasan ambas curvas, pues no están cerradas, ¿no? Están abiertas de alguna manera. Y ahí ustedes lo pueden ir analizando. Bien, y pues más o menos así es el proceso o el primer paso, ¿no? Poder graficar esto, tener ya claro cómo va el gráfico. Ya tenemos claro cómo va el gráfico, cuál es la región. Y el siguiente paso pues es poder encontrar quiénes son estos puntos. Los puntos de intersección entre las curvas para poder plantear la integral respectiva. Voy a mostrarles, yo este gráfico ya lo había hecho un poco mejor, pero quería mostrarles cómo se hace antes de otra cosa. Entonces ya una vez que tenemos planteado, ya tenemos la región ahí más o menos marcada, entonces el siguiente paso es encontrar los puntos de intersección. ¿De acuerdo? Y entonces aquí está, ¿no? Ya un poco mejor hecho, el gráfico se ve así. Y aquí está nuestra región, ¿no? Entonces vean, por el momento, esta curva, estas dos curvas, vamos a poder encontrar tres puntos de intersección, ¿no? El punto A, el punto B y el punto C. Vamos a intentar encontrar esos tres puntos. En particular, a nosotros nos interesan nada más estos dos puntos, el punto A y el punto C. Ya vamos a ver cómo es que los vamos a encontrar. De acuerdo, y entonces pasamos al siguiente paso y vamos a, entonces decíamos, paso número 2, ya tenemos el gráfico, ya vimos cómo se hace. Entonces el siguiente paso es
encontrar los puntos de intersección. Entonces, ¿cómo hacemos eso? La idea es muy simple. Lo único que hay que hacer para poder encontrar los puntos de intersección es simultanear las ecuaciones. Igualamos las ecuaciones. También se puede hacer un proceso de sustitución, pero eso ya es un poco complicado, tal vez no complicado, pero es diferente y se hace cuando nosotros ya estamos planteando curvas con ecuaciones de manera general o curvas donde la variable despejada o la variable dependiente es x y no y, pero ya veremos otro caso de eso. Entonces acá pues ¿cómo quedaría? Entonces para poder hallar esos puntos de intersección lo que vamos a plantear es lo siguiente. Primero pues planteamos la primera ecuación o la primera curva, que es x al cuadrado menos 4x más 1, ¿no? Esta era la primera curva, la parábola. Y como yo quiero los puntos que pasan por ambas curvas, perdón, pues yo esto lo voy a igualar a la forma que tiene la hipérbole o la segunda curva, ¿no? Menos 6 sobre x. Y ya tengo esto. Bien, y de aquí pues voy a comenzar a hacer el proceso algebraico. Multiplicamos toda la ecuación por x o multiplicamos ambos miembros de la ecuación por x. Y me quedaría que esto es x al cubo menos 4x al cuadrado más x más 6 igual a 0, ¿no? Así quedaría esto. Muy bien, y entonces nos queda un polinomio cúbico. Y esto igualado a 0. Entonces hay que encontrar hay que encontrar las raíces, ¿sí?, de este polinomio cúbico. Bien, hay varios métodos para poder resolver ese tipo de polinomios. Yo en particular me decanto por la división sintética. Siento que es un proceso bastante simple, muy sencillo y pues además que se trabaja mucho en el bachillerato y en las matemáticas más básicas, ¿no? Entonces se estudia mucho. Entonces vamos a resolver en este caso por división sintética. Bien, recordemos que para la división sintética lo que vamos a hacer es considerar los factores del término constante. En este caso, pues vamos a ver cuáles son todos los factores de 6. Entonces vemos que los factores de 6 son 2, 3, 1 y bueno, también todos los negativos, ¿no? Bueno, en este caso, perdón, también diría 6. Sí, sería sí, 2, 3, 1 y 6 y los negativos de estos números, ¿no? Entonces lo vamos a dejar así. ¿Cómo lo vamos a reescribir? Tal vez para que se vea un poco mejor. Voy a reescribirlos. No quiero calcular la descomposición en factores primos o en factores primos de todo esto, pero ¿cómo se hacía eso? Es muy simple, ¿no? Esto se hace muy parecido cuando se hacía el proceso de MSM para el trabajo con fracciones. No voy a profundizar demasiado en eso, pero él decía, ¿no? Entonces sería más menos 1, más menos 2, más menos 3 y evidentemente pues más menos 6, ¿no? Y ahí están. Serían todos los divisores, por decir así, de 6. Son todos los factores de 6, ¿no? La descomposición en factores primos de 6. Muy bien. Ya teniendo eso, entonces el proceso para hacer división sintética dice que se debe comenzar a probar con estos términos, con estos números que hemos encontrado, con estos divisores primos y ver si alguno de ellos es un 0. Básicamente este método de división sintética es como a prueba y error. Entonces, ¿qué es lo que sigue, no? Primero se escriben todos los coeficientes de este polinomio. Entonces, por ejemplo, el primer coeficiente es 1, coeficiente que acompaña a x al cubo. Luego el otro coeficiente es 4. Luego el otro es 1.
y el otro es 6, ¿no? Vamos a corregir un poco que no se ve muy bien. Vamos a ver si podemos escribirlo mejor. Decíamos 1 menos 4, 1 y 6, ¿no? Y hoy sí, ya está. Muy bien. Entonces tenemos esos factores, esos coeficientes del polinomio, y lo único que hacemos es ir probando. Bien, yo esto evidentemente ya lo resolví, ya lo hice antes, entonces voy a probar de una vez con los que van a funcionar para que el video no quede tan largo. Entonces el primero con el que voy a probar es con 2, ¿no? Que en efecto terminará pues resultando en un factor. Entonces vamos a tomar a 2. Ok, permítanme, eso no se ve bien. Vamos a ver otra vez. Ok, ahí estamos mejor. Y entonces, ¿de qué se trata? Pues es muy simple. Comenzamos. Primero bajamos el número, simplemente lo bajamos, quedaría 1. Luego hacemos 2 por 1. Esto me quedaría 2. Sumamos menos 4 más 2. Esto sería menos 2. Luego multiplicamos 2 por menos 2, eso es menos 4. Sumamos 1, me queda menos 3. Y luego hacemos 2 por menos 3, que eso es menos 6. Y si aquí al final me queda un 0, pues ya está. Entonces este número que está aquí, el que tomé, resulta ser un 0 del polinomio. Y entonces ya encontré el primer 0. El primer 0 sería 2. Hay que aclarar que este método no siempre funciona, porque como insisto, esto es a prueba y error. No siempre vamos a poder encontrar los ceros de un polinomio cúbico, porque en ocasiones también esos ceros van a ser ceros complejos. Y bueno, pero ya eso es otra discusión. Bien, así se repite el proceso para seguir encontrando los ceros. Voy a hacer uno más y ya el último solo lo voy a escribir, ¿no? Entonces ya tenemos el primero. Y entonces ahora hay que ver cómo se calcula el segundo. Para el segundo se repite el proceso. Voy a probar ahora con 3 y escribimos, ¿no? 3, escribimos los mismos coeficientes, 1, menos 4, 1 y 6, ¿de acuerdo? Y comenzamos a hacer el mismo proceso. Primero bajamos el 1 y multiplicamos 3 por 1. 3 por 1, eso da 3. Sumamos con menos 4, eso nos da menos 1. Luego hacemos 3 por menos 1, eso es menos 3. Eso nos da menos 2 al sumarlo con 1. Y menos 3 por 2, eso da menos 6 y dando como resultado 0. Bien, entonces ya tenemos el segundo 0 del polinomio y ustedes pueden comprobar luego ahí en su casa trabajando que el último 0 es menos 1, ¿de acuerdo? Y ya tenemos entonces los tres ceros, los tres puntos de intercepción, ¿de acuerdo? Ahora, antes de avanzar, vamos a regresar un poco al gráfico y observemos, ¿no? Que en efecto, pues 2 y 3 se ubican aquí, ¿no? Por acá. Y en efecto, pues corresponden con los puntos o corresponderían con los puntos que yo estaba buscando. El menos 1 pues, corresponde con el punto de intercepción negativo. Por lo tanto, ese punto menos 1 por el momento no lo vamos a utilizar. Este no lo vamos a utilizar y nos quedamos nada más con 2 y 3. ¿Ya? Eso lo podemos ver analizando nada más el gráfico. Por tanto, ya una vez que tenemos esto, el siguiente paso, el paso número 3, es plantear la integral, ¿no? Vamos a plantear la integral. Vamos a hacerlo por acá. Entonces, como paso 3, planteamos la integral. Y bueno, vamos ahí a eso. Bueno, algunas cosas importantes acá. Lo primero es que observamos la forma del gráfico y se puede notar cuál es la curva dominante en este gráfico, ¿no? Entonces la curva dominante, al menos en el intervalo donde yo quiero hallar esa región, pues corresponde a
la curva en verde, es decir, a menos 6 sobre x. Y la curva que está por debajo corresponde a la parábola, es decir, a x cuadrado menos 4x más 1. Eso se puede ver ahí gráficamente. Gráficamente se puede ver. Por lo tanto, entonces la integral me va a quedar de la siguiente manera. Notar también que esta integral es una integral bajo rectángulos verticales. Hasta ahorita en ningún momento que he planteado esto como rectángulos horizontales. Y entonces pues pasamos ya a plantearla. La integral iría de 2 hasta 3. ¿De quién? De menos 6 sobre x menos x al cuadrado menos 4x más 1. ¿Ok? De x. Ya lo tenemos. Y esa es la integral. Notar que esta integral es una integral muy simple, una integral muy fácil de resolver. Nada más hay que aplicar un poco de procesos para simplificarla. Entonces quedaría de 2 a 3 y aquí quedaría menos 6 sobre x menos x al cuadrado más 4x menos 1 de x. Y pues al integrar se puede comprobar muy fácil, porque son integrales muy simples, que esto es menos 6 por el logaritmo natural de x menos x al cubo sobre 3 más 2x al cuadrado menos x. Todo esto evaluado de 2 a 3, ¿no? Eso ustedes ya lo pueden resolver en una calculadora, yo ya lo hice. Y el resultado es 0.23. Vamos a corregir un poco acá. 0.23 38 76 018, ¿no? Y ustedes ahí lo pueden comprobar que en efecto ese es el resultado de la integral. Y bien, pues con esto culminamos, ya tenemos el resultado. Notar pues 3 pasos fundamentales. El primero, como decíamos, era el gráfico de la curva, que eso lo hicimos en la página anterior, ¿no? Aquí lo tenemos. Aquí está. ¿Cómo hicimos ese gráfico? Aquí lo hicimos un poco más informal, un poco de análisis de las curvas y intersecciones con los ejes, que siempre es importante. Y una vez que teníamos el bosquejo del gráfico, pues el siguiente paso es encontrar los puntos de intersección, paso número 2, y para eso igualamos las ecuaciones. En nuestro caso, en este problema nos quedaba como resultado una ecuación cúbica, y pues resolvíamos esa ecuación cúbica, encontrábamos las raíces de esa ecuación cúbica y nos daba que pues por división sintética las raíces 2, 3 y menos 1. Analizábamos luego el gráfico y veíamos que las raíces que necesitábamos eran 2 y 3. En el caso de menos 1 no lo íbamos a utilizar. Y planteábamos la integral, ¿no? Luego notábamos que el proceso de resolver esta integral era muy simple, porque eran integrandos muy sencillos, inmediatos casi. Y pues ya está. Y lográbamos encontrar la respuesta. Por ahí me comentaban si esto se podía resolver o no. La verdad es que sí, yo les aclaraba que sí se puede. Evidentemente hay procesos numéricos para resolver eso también, pero sí se podía. Entonces traten de seguirlos aplicando, de ir aprendiendo este proceso. Es un proceso bastante simple. Y bueno, cualquier cosa pues ahí estamos. Voy a intentar igual ir resolviendo algunas otras cosas más adelante en los siguientes temas, para que todo vaya quedando un poco claro. Bueno, lo dejamos hasta acá y bueno, espero que hayan disfrutado un poco el video y que les sirva mucho, o bueno, que les sirva lo más posible el video. Nos vemos en el próximo video.